Bueno, el tema que vamos a checar ahorita es el tema de antiderivada, ¿no? La antiderivada se conoce también como el antidiferencial, el integral o primitiva de una función, o sea que es la operación inversa de una derivada, es decir, así como la suma tiene su inverso que es la resta, la multiplicación tiene el inverso que es la división. Por ejemplo, para suma yo puedo tener una variable a la cual se le está sumando una constante, en este caso 1. Pero si yo lo que quiero es saber cuánto vale únicamente la variable x, pues este 1 que se está sumando se lo vamos a restar. Y entonces va a ser 1 más menos 1, perdón, 1 menos 1 nos va a quedar únicamente el valor de la variable. En la multiplicación es exactamente lo mismo. Yo puedo tener una variable dividida entre una constante, en este caso 2, que para que yo pueda saber únicamente el valor de esa variable, pues este 2 que está dividiendo a la variable, para poder eliminarlo, pues lo vamos a multiplicar por un 2, ¿no? Y entonces al hacer esta multiplicación, pues nos queda 2 por un medio o 2 entre 2 nos va a generar únicamente el valor de la variable. En la derivación y la antiderivación es exactamente lo mismo. Yo puedo tener una función f de x, la cual ya derivé, y si yo lo que quiero es obtener únicamente el valor de la función, en este caso f de x, pues ¿qué voy a hacer? Voy a integrarlo, o voy a antiderivarlo, o voy a antidiferenciarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a saber yo que estoy trabajando con una integral? Por ese símbolo que tengo acá. Tengo una s alargada y una de x, que es el diferencial de x, que me está indicando que va a ser una operación denominada antiderivada. Que esta antiderivada, ¿qué va a hacer? Que esta función que fue derivada la regresemos a la función original. Como ejemplo 1 acá les puse una función, en este caso x cuadrada. Si esta función yo la quiero derivar, es decir, saber cuánto es f de x, vamos a utilizar, como bien sabemos o ya tenemos nuestro formulario de derivadas, sabemos que esta función es un x a la n, en donde n va a ser igual a 2. Por lo tanto, la derivada de una x a la n me dice que va a ser n que multiplica x, que está a la n menos 1. Entonces, si n es 2, pues 2 menos 1 va a ser 1. Y sabemos que cuando tenemos una variable que no tenga un exponente acá, yo sé que el exponente en este punto de una variable sola, su exponente es 1. Por lo tanto, la función derivada va a ser 2x. Ahora, si yo lo que quiero es saber cuánto vale esta función o regresar esta función a su valor original, pues vamos a utilizar la regla de la antiderivación, que esta regla de la antiderivación es como una regla general mientras no entremos a la parte de técnicas de integración, ¿no? Sino esta regla de antiderivación es la base, ¿no? Entonces, yo tengo que la derivada de x a la n es n a la x a la n menos 1. La integral de x a la n diferencial de x, que el diferencial de x recordemos que nos va a indicar con respecto a qué variable voy a estar integrando cuando ya estamos haciendo integrales más complejas en el cual estemos manejando dos o tres variables, ¿no? Entonces, acá tengo que fue n por x a la n menos 1. Ahora, la antiderivada de esto que yo tengo acá, pues va a ser, si yo tengo x a la n menos 1, en este caso va a ser x a la n más 1. ¿Qué n voy a tomar? La n va a ser la del resultado de mi derivada, que en este caso, si tengo una x solita, quiere decir que n es igual a 1. Por lo tanto, si es n igual a 1, 1 más 1 me va a quedar 2. Ahora, esta función ya derivada quedó multiplicada por, en este caso, el valor de n en mi función original, que fue 2. Por lo tanto, para que yo pueda eliminarlo, tenemos acá que este n menos 1, este n más 1, perdón, tiene que ser lo mismo por lo que yo divida a la función que estoy integrando.
Por lo tanto, este 1 más 1 es lo mismo que voy a poner en mi denominador, ¿no? N más 1 y el denominador tiene que ser N más 1. Un ejemplo más visual está aquí. Voy a integrar la función ya derivada que es 2x. Entonces, la integral de 2x diferencial de x va a ser que en este caso, como 2 es una constante, nosotros la podemos sacar de nuestra integral. Y entonces podemos decir que 2 va a multiplicar a la integral de x n más 1, que en este caso es 1 más 1, porque fue lo que me quedó de mi derivada, sobre n más 1, que es 1 más 1. Por lo tanto, el resultado de esto, tengo x a la 1 más 1, me queda x cuadrada. Y 1 más 1 en la parte de denominador me está quedando 2. Entonces, el resultado de mi integral fue x cuadrada sobre 2. Pero acá tengo un 2 que está multiplicando al resultado de mi integral. Por lo tanto, va a ser 2 por x cuadrada sobre 2. ¿Cuál fue el resultado? Me quedó 2x cuadrada entre 2. Ahora, 2 entre 2, pues va a ser 1. Por lo tanto, el resultado me queda x cuadrada, que es el resultado de mi función original, o más bien es el valor original de mi función. Entonces, como regla general de antiderivación, sin entrar a técnicas de derivación, es esta que tenemos acá. En cuanto a la notación, dice aquí, la función, en este caso f de x, va a ser el integrando, es decir, lo que yo quiero integrar. Diferencial de x me va a indicar la variable de integración, es decir, con respecto a qué variable voy a estar integrando. Y f de x va a ser una antiderivada de mi función f de x, ¿no? Que era la función original, que también si yo lo que quiero es graficar mi función, sabemos que f de x representa a y. C va a ser una constante de integración. Y bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con esa constante de integración? ¿O por qué aparece esa constante de integración? Lo vamos a checar en este punto. Yo puedo tener una función, en este caso f de x, que sea 1/3 de x cúbica. La integral de la derivada de esta función va a ser f' de x va a ser igual a x cuadrada. ¿De dónde salió el x cuadrada? Bueno, tengo 1/3, que es una constante, por la derivada de x cúbica respecto de x. Entonces, utilizando nuestra fórmula de derivación, tenemos que es un x a la n. Por lo tanto, este 1/3 va a multiplicar a x a la n, que x a la n es x cúbica. Por lo tanto, acá me quedaría 3x cuadrada. El resultado de esto es 3x cuadrada por el 1/3 que yo tengo acá, me queda 3. 3 entre 3 me genera una unidad, por lo tanto el resultado es x cuadrada, que es lo que yo tengo acá. Ahora, vámonos a este punto. Yo puedo tener otra función que sea 1/3 de x cúbica más 100. La derivada de esta función es exactamente lo mismo que yo tengo aquí. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es 0, así me lo indica mi formulario, ¿no? Nuestro formulario nos dice que la derivada de una constante va a ser 0, por lo tanto, lo único que voy a derivar es todos aquellos términos que tengan x, y en este caso 100, pues no está multiplicado por x, por lo tanto se vuelve una constante que al derivarla se hace 0, entonces la derivada de 1/3 de x cúbica más 100, pues viene siendo nuevamente x cuadrada. Es decir, tanto f como g vienen siendo antiderivadas de f, ¿no? Y puedo tener una tercera función que sea h de x, que sea 1/3 de x cúbica más c. C viene siendo mi constante. Entonces, si yo voy a derivar esta h de x,
¿qué me va a entregar? Me vuelve a entregar esta x cuadrada que yo tengo acá. Por lo tanto, yo puedo tener n cantidad de funciones que tenga un tercio de x cúbica más 100 más 200 más 10 más 1, donde el resultado de esa derivada de esas funciones pues siempre va a ser la misma. Lo único que va a cambiar va a ser por el valor de la constante, es decir, si yo voy a graficar, si yo grafico esa función, f de x, g de x, h de x, este más 3 viene siendo la diferencia, más 2 es diferencia, más 1 en ubicación gráfica, ¿no? Por eso nos dice que van a ser miembros de la familia de antiderivadas de x cuadrada, que fue el resultado de la derivada de la función, ¿no? Entonces, dice aquí, como teorema nos dice si f va a ser una antiderivada de una función sobre un intervalo y, ¿qué nos va a generar el intervalo? Pues estas constantes que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, la antiderivada más general de f sobre el intervalo y va a ser f de x más c, donde c va a estar representando a todas estas constantes que se suman o restan a nuestra función, ¿no? Ahí dice, donde c viene siendo una constante arbitraria. Por lo tanto, una integral indefinida es una función o una familia de funciones. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo en general viene siendo nuestra función, si tiene una constante, si es únicamente la función. Y ya sabemos, por el ejemplo que tenemos acá, que puede que tengamos una función sin constante o con constantes distintas que al final nos van a generar la misma función original. Ahora, reglas básicas de integración. Tenemos aquí 2, 4, 6, 8, 10. Son 11 reglas básicas de integración, es decir, no necesitamos técnicas de integración, ¿no? Que veremos más adelante. Nos podemos quedar únicamente con esas reglas básicas de integración. Y aquí nos dice, la derivada de una constante es cero, por lo tanto, la integral que viene siendo, acuérdense, lo contrario a la derivada, la integral de cero, pues nos va a generar una constante, ¿no? Una derivada de una constante que multiplica a mi variable x, pues va a ser igual a la constante por la integral de x, ¿no? Si aquí fue k, pues la inversa de esta va a ser k por x más c. El más c siempre se lo debemos de agregar. La siguiente nos dice aquí, antes de pasar a la siguiente. Este diferencial de x, no nos confundamos, esta acá viene siendo una constante. Si bien es una constante, entonces esa acá puede salir de mi integral y mi integral me va a quedar como la integral del diferencial de x, y el diferencial de x va a ser la integral del diferencial de x, pues va a ser en este caso la variable x. Por lo tanto, el resultado va a ser kx más c, que es lo que yo tengo en mi fórmula. Ahora, para este lado, tengo una constante que multiplica mi función. Nuevamente la constante sale de la integral y vamos a integrar a la función. Cuando yo tengo muchas funciones, una suma o resta de funciones, lo que podemos hacer es una ley distributiva. Es decir, que vamos a integrar cada una de las funciones por separado. La regla de la potencia, que es como que la regla básica de la antiderivada o de la integral, pues es la que tenemos acá de x a la n, que va a ser x a la n más 1 sobre n más 1 más c, donde n tiene que ser distinto de menos 1. ¿Por qué? Porque si tengo que el valor de n es 1 y yo le pongo menos 1, entonces al ser 1, la n sería 1 menos 1, me va a quedar 0 y entonces estamos indeterminando nuestra función, ¿sale? Después tenemos integral de seno, de coseno, secante cuadrada, secante por tangente, cosecante, cotangente por cosecante, ¿no? Entonces, estas son las reglas básicas, 11 reglas para poder integrar sin necesidad de aplicar una técnica como tal. En otro video vamos a hacer algunos ejercicios para empezar a aprender a integrar.